Amados, les invito a abrir nuevamente sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6, y el mensaje de hoy es una continuación del domingo pasado, ¿verdad? Donde estamos hablando del hombre de Dios, el hombre de Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versos 11 al 16. Esto es un pasaje glorioso, amado hermano. Excelente, precioso. Tiene una enseñanza tremenda para todos nosotros. Les voy a pedir por favor que busque el pasaje, 1 Timoteo 6, 11 al 16, y cuando lo encuentre, por favor, póngase de pie para reverenciar a Dios al leer su palabra nuevamente. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos el privilegio de reunirnos en este lugar para adorar tu santo y bendito nombre. Señor, rogamos que en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo, pedimos que Él sea el Maestro, que nos ilumine y nos capacite para ver el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Pablo está dirigiendo aquí unas palabras a Timoteo, su joven discípulo, ¿verdad? Estas palabras son una exhortación personal, pero la enseñanza se aplica a todos nosotros. Pablo les recuerda a Timoteo cómo debe comportarse un hombre de Dios. Recuerden que dijimos que el término hombre de Dios es un título que viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un título honroso que hace referencia a hombres que fueron fieles en proclamar la palabra de Dios. Y Pablo les recuerda en este pasaje cómo debe comportarse un hombre de Dios y también cuáles deben ser sus prioridades. Al hacerlo, Pablo da 4 características de un verdadero hombre de Dios. 4 características de un verdadero hombre de Dios. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en estos versos aprendemos a identificar a un verdadero hombre de Dios, en primer lugar, por las cosas de las que huye, ¿verdad? Y vimos eso la semana pasada en el verso 11. Recuerden que dijimos que había que huir del pecado, que había que huir de todas aquellas cosas que desagradan a Dios. En segundo lugar, por las cosas a las que sigue, ¿verdad? Y un hombre de Dios debe seguir aquellas cosas que agradan a Dios, la justicia, la paz, el amor, la misericordia, todo lo que trae honra a Dios debe seguirlo. El día de hoy vamos a ver el tercer punto, y es que un hombre de Dios pelea. Y está en el verso 12. Un hombre de Dios pelea. Fíjense que el verso 12 comienza diciendo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ok? Pelea la buena batalla de la fe. Ahora, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, ser un cristiano, implica entender
que usted y yo estamos involucrados en una batalla espiritual. ¿Ok? Ser un hombre de Dios implica entender que estamos involucrados en una batalla espiritual. Nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo contaminado por el pecado. Todas las personas, todos sin excepción, nacemos siendo pecadores por naturaleza, como dijo David en el Salmo 51, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, Salmo 51, 5. Y por tanto somos influenciados por la cultura en la cual vivimos, que está bajo el control de Satanás, dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Ok? Dice que todos estábamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Ok? Y el mundo sabemos que está bajo el control del maligno por permisión divina. Por tanto, toda la cultura es contraria a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Satanás y sus demonios controlan a las personas, cegando el entendimiento de los incrédulos, dice Pablo en 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Y propagando falsas religiones, ideologías y filosofías que son opuestas, contrarias a la palabra de Dios. Ese es el mundo en el cual vivimos. Un mundo caído, un mundo contaminado por el pecado, un mundo en el cual se está viendo cada vez que hay más tendencia a ir en contra de la palabra. La cultura está siendo influenciada por nuevas ideologías, ¿verdad? Hoy no se sabe lo que es un hombre ni lo que es una mujer. Se está tratando de enseñar a los niños desde pequeños a no saber identificar quiénes son, a no tener idea de cuál es su identidad. Bien. Ahora, en el ámbito espiritual, la Biblia dice, amado hermano, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, y nos predestinó, dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, y nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. En otras palabras, Dios nos escogió y nos predestinó para adoptarnos como hijos en su familia. ¿Ok? Todo cristiano es un hijo de Dios. El apóstol Juan dice en Juan 1:12 que a todos los que recibieron a Jesús por la fe, a los que creen en su nombre, Dios les da el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted ve el verso a continuación, el verso 13 dice, los que no nacieron por voluntad de la carne ni voluntad humana, sino de Dios. O sea, esa obra es de Dios. ¿Ok? El punto que tenemos que entender es que en la conversión, cuando una persona recibe a Cristo por la fe, Dios nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, verso 13. O sea, ese día Dios nos libra del dominio, del control que tiene Satanás sobre toda persona que vive en este mundo, ¿ok? Y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y obviamente está hablando de manera espiritual, de manera posicional. ¿Bien? Por lo tanto, sabemos que como cristianos ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, verso 20. Por tanto, todo creyente, todo cristiano, vive actualmente en una relación espiritual y eterna con Dios bajo el cuidado y la autoridad de Jesucristo. Bien, todo cristiano actualmente, posicionalmente, vive una relación espiritual y eterna con Dios bajo el cuidado y la autoridad de Jesucristo. Eso es espiritualmente. Sin embargo, todavía estamos físicamente en este mundo caído, ¿verdad? Estamos todavía aquí. Por tanto, mientras estemos en este mundo caído, nosotros, dice la Escritura, tanto en Hebreos 11:3 como en Primera de Pedro,
capítulo 2, verso 11, debemos considerarnos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos. Bien, extranjeros y peregrinos. O sea, en este mundo no es nuestro hogar definitivo. Estamos aquí de pasada. Somos extranjeros y peregrinos. Bien. Y mientras estemos aquí, tenemos que entender que estamos en territorio que está bajo el control del enemigo. Y por tanto tendremos que luchar contra las estrategias de Satanás y sus huestes. Tendremos que luchar contra la cultura en la cual vivimos, que está influenciada por él. Y tendremos que luchar con nuestras propias tendencias de nuestra naturaleza, que todavía no ha sido, nuestra carne, nuestros cuerpos aún no han sido regenerados, y por tanto todavía en nosotros hay remanentes del pecado. Bien, y es por eso que la vida cristiana es una batalla, una lucha, una pelea. ¿Entiende eso? Y si usted no entiende la vida cristiana desde esa perspectiva, usted todavía no entiende lo que es ser cristiano. Esto no es un juego, es una batalla. Bien, es una batalla. Así que Pablo repite aquí en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, Pablo repite aquí el encargo que le dio a Timoteo. Fíjense si este encargo es importante, que él repite esto 2 veces en esta epístola. Si usted estuvo con nosotros en 1 Timoteo 1, 18 y 19, Pablo dijo, fíjense, que a Timoteo le dijo que debía pelear la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Bien. Y ahora aquí, Pablo comienza diciendo en el verso 11, pelea la buena batalla de la fe. 2 veces el mismo mandato en una epístola tan corta. ¿Se da cuenta? Ahora, el verbo pelear aquí viene del término griego agonixomai. ¿Ok? Significa llevar a cabo una contienda, esforzarse, luchar, pelear. Tiene todas esas connotaciones. ¿Ok? De esta palabra griega, usted la oye, agonixomai, se desprende nuestra palabra en español, agonía. Y todo el mundo sabe lo que es agonía, ¿verdad? Es cuando una persona está sufriendo, y generalmente cuando una persona está a punto de morir, se dice que está agonizando, ¿cierto? Bien. Ahora, este término griego era utilizado tanto en contextos militares como en contextos atléticos. ¿Ok? Tanto en el contexto militar como en contextos atléticos. Y describe a una persona que se está esforzando y dando lo mejor de sí para ganar la batalla o para ganar el premio. O sea, describe lo mismo un soldado que está dando lo mejor de sí para ganar la batalla, o un atleta que está haciendo todo lo posible humanamente para ganar el premio. ¿Ok? Ahora, quiero que entienda que el énfasis no está tanto en el combate o en la competencia como en la disciplina, la perseverancia, el sacrificio, el esfuerzo sostenido y el entrenamiento que son necesarios para ganar. Yo quiero que usted entienda, un atleta que llega a ser un atleta de alto rendimiento no llega a serlo de la noche a la mañana. Tiene que entrenar, tiene que sacrificar, tiene que estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas y a comprometerse en la disciplina, ¿verdad? Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas porque está dedicado a entrenarse para poder pelear de la manera correcta. Y el énfasis aquí está en eso, en que nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos tener disciplina, perseverancia, sacrificio, un esfuerzo sostenido y el entrenamiento necesario para poder vencer la batalla en la que estamos involucrados. En otras palabras, usted no puede tener victoria en su vida cristiana si usted no está activamente involucrado en esta batalla. ¿Entendió el punto? Es importante que entendamos eso. ¿Sabe?
ese verbo está en tiempo presente imperativo. Y el imperativo indica que es una orden para todo cristiano. Es un mandato, no es una opción. Y está en tiempo presente. ¿Qué implica esto? Que esta es una batalla continua y que durará durante toda nuestra vida. Ok, se lo voy a poner de otra manera para que usted lo entienda. La vida cristiana es una carrera, pero no de velocidad, sino de resistencia. Un maratón de largo plazo. ¿Entiende eso? Es una batalla, pero no es una batalla de 5 días. Es una batalla de toda la vida. ¿Ok? Por tanto, se requiere diligencia y disciplina de nuestra parte para que podamos luchar en esta batalla o ganar esta carrera. ¿Sabe? Debemos imitar el ejemplo de aquellos que nos precedieron y que dieron un ejemplo digno de imitar. ¿Sabe? Al final ya de su vida, el apóstol Pablo es uno de mis héroes de la fe. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Timoteo 4:7, hablando de sí mismo, hablando de su experiencia personal. Pablo dice en el verso 7 de 2 Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla. Fíjense, he terminado la carrera, he guardado la fe. Fíjense lo que dice Pablo. Yo peleé la batalla. Bien, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. O sea, Pablo está diciendo aquí que mediante el poder del Señor, y por su gracia, él pudo cumplir fielmente el ministerio que Dios le había dado. Ahora, yo quiero que usted entienda, ninguno de nosotros va a ganar esta batalla en su propia fuerza. Si usted aspira a vencer esta batalla en su propia fuerza, déjeme decirle, usted está perdido. Por eso leí en la lectura bíblica en el principio que Dios nos ofrece una armadura espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra lucha obviamente es una lucha espiritual y no podemos ganarla con armas humanas, sino con armas espirituales. ¿Ok? Y el punto que estoy haciendo, por si acaso no ha sido suficientemente claro y que quiero dejar claro en la mente de todos ustedes, es que Pablo describe aquí la vida cristiana como una batalla. ¿Entendió eso? La vida cristiana es una batalla. Fíjense, eso es lo que dice ahí en el verso, en ese verso que leímos, ¿verdad? Pelea la buena, ¿qué cosa? Batalla. ¿Ok? Así que la vida cristiana es una batalla. ¿Ok? Y el sustantivo batalla ahí, argón, que viene de agon, relacionado con ago significa conflicto, batalla. ¿Ok? Implica que usted y yo estamos en el plano espiritual envueltos en una batalla diariamente. Ahora, Pablo nos dice que esta batalla es una buena batalla. ¿Ok? Una buena batalla. Y cuando dice que es buena, denota aquello que es intrínsecamente bueno y así hermoso, honroso. O sea, hay batallas que no son buenas, pero esta es una buena batalla. Bien, es una buena batalla. ¿Por qué? Porque esta es una batalla por la fe, amados hermanos. Una batalla por la fe. ¿Ok? Por la sana doctrina. Por la verdad. ¿Sabe? Vivimos en un mundo que está plagado de mentiras. Y nuestra función como iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? No la mía, no la suya. La verdad que Dios establece en su palabra. Porque la verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra. ¿Entiende eso? Y nosotros como cristianos estamos involucrados en esta batalla por la verdad. Y créame decirte, quizás usted no entienda esto todavía, pero si usted no lo entiende, quiero que comprenda que todos los días estamos siendo influenciados por la gente alrededor, por los medios de comunicación, y nos están dando información que ataca la verdad.
¿Ok? Esto es una batalla. Sus hijos en las escuelas seculares están siendo enseñados cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Ataques a la palabra de Dios. Y por tanto nosotros como cristianos debemos rebatir esas enseñanzas. Toda aquella enseñanza que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser confrontada y rebatida por la iglesia. Pero ¿cómo yo voy a rebatirla si yo no sé definir cuál es la verdad? Bien. Estamos involucrados en una batalla por la fe, por la verdad, por la sana doctrina. O como dijo Lucas en Hechos 2:42, por las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ok? Las enseñanzas de los apóstoles, que son el cuerpo de verdades que los apóstoles recibieron de parte de Jesucristo y que están registradas en las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y que resultan imprescindibles para el crecimiento espiritual y para la madurez de los creyentes. No podemos crecer aparte de la Escritura. La Escritura es el alimento espiritual a través del cual se nutre nuestra alma. La Escritura es el medio, el instrumento por el cual Dios nos santifica. ¿Entiende eso? Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, es la Escritura la que nos santifica. ¿Entiende eso? ¿Ok? Así que esas enseñanzas apostólicas se nos dice en el libro de Hechos 2:42 que fueron en las que perseveró la iglesia primitiva. ¿Qué significa? La iglesia estaba comprometida con defender esas verdades apostólicas. Nosotros también tenemos que estar comprometidos en defender esas verdades apostólicas. ¿Sabe? Pablo las llama aquí en 1 Timoteo 6:3 las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas, en el verso 3 de su epístola, dijo que era la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Ok? Por tanto, este cuerpo completo de la verdad sobre la salvación fue revelado de manera total en el Nuevo Testamento. No hay nuevas revelaciones. Después que los apóstoles escribieron todos los libros inspirados del Nuevo Testamento, no hay nuevas revelaciones. Cuando alguien viene diciendo hoy que trae nuevas revelaciones, está atacando una doctrina principal de la iglesia evangélica. Es sola escritura, solo la palabra tiene autoridad para cautivar la conciencia de los creyentes. ¿Ok? Por tanto, el deber de la iglesia es proclamar la escritura, no proclamar nuevas enseñanzas. Bien, es importante que entendamos esto. Y esta revelación de Dios fue entregada de una vez. ¿Qué significa? No hay nada nuevo que Dios nos va a dar. Eso es lo que dice Judas 3, ¿verdad? Fue entregada de una vez como una unidad. Y al completarse la escritura, nada debe añadírsele o quitársele. De hecho, el libro de Apocalipsis termina dando una advertencia que si alguien añade a las palabras de esta profecía, Dios le añadirá las maldiciones que están escritas. Y si Dios le quita también pasaría lo mismo, ¿cierto? Por tanto, aquí hay un mandato, amado hermano, un mandato para el hombre de Dios, un mandato para todos nosotros que se nos manda a que conozcamos y defendamos la verdad, la sana doctrina. ¿Entendió eso? Se nos manda a todos nosotros, porque esta es responsabilidad no solamente de los líderes, sino de la iglesia, defender la verdad y la sana doctrina. Como explica Eric Kent Hughes, nuestra generación, dice este hombre que es reformado, debe luchar por la fe. No debemos ser contenciosos, pero debemos luchar por la fe apostólica. Bien, la doctrina es sumamente importante porque determina el curso de nuestras vidas. La verdad del Evangelio lo es todo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.
debemos resistir a los falsos maestros, debemos pensar claramente al definir nuestra teología. Nunca debemos comprometer la verdad. Nunca debemos comprometer la verdad. Y recuerde, la verdad es lo que Dios dice, es su palabra. ¿Ok? Como cristianos, nosotros estamos involucrados en una batalla por la verdad de la palabra de Dios, por las Escrituras. Y debemos defenderla ante todo aquel que demande razón de la fe y la esperanza que hay en nosotros. Pablo exhorta a Timoteo en la segunda parte del verso 12 diciéndole: echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Sabe? El término verbal aquí, el tiempo del verbo aquí, traducido echa mano en griego, describe una realidad completa, un acontecimiento único. ¿Qué significa esto? Pablo no está diciendo que Timoteo necesita ser salvo. No, Timoteo ya era salvo. Bien, él era salvo. O sea, Pablo está diciendo, y esto es lo importante que tenemos que ver, es que Timoteo debía vivir en la expectativa a la luz de la vida eterna que tenía. Yo quiero que usted entienda, cuando nosotros pensamos en la vida eterna, ¿en qué pensamos? Generalmente pensamos en que la vida eterna es algo que Dios nos va a dar cuando muramos, cuando partamos de este mundo, ¿verdad? Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. No, la vida eterna es algo que vamos a tener cuando partamos de este mundo. Pero eso no es lo que está diciendo aquí la palabra. La palabra de Dios dice que la vida eterna es algo que el cristiano empieza a disfrutar el día de su conversión. Y está diciendo que la vida eterna, cuando se habla de vida eterna no se refiere solamente a su cantidad, al tiempo de vida, sino se refiere a la calidad de vida que tenemos. ¿Entiende eso? Es una vida cualitativamente superior a la vida que teníamos antes. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que todo cristiano tiene y debe disfrutar de la vida eterna ya. Porque como explica Matthew Henry, la vida eterna es la corona que se nos propone para animarnos a la guerra y a pelear la buena batalla de la fe, la buena guerra. En otras palabras, la única motivación que vamos a tener usted y yo para pelear esta batalla es entender el hecho de lo que es la vida eterna realmente. Si usted no entiende lo que es la vida eterna, usted nunca se va a involucrar en la batalla. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Y el punto de Pablo aquí es que Timoteo y todo hombre de Dios debe vivir, escuche bien lo que voy a decir, porque esto es una realidad también en cuanto a usted y en cuanto a mí. Todo cristiano debe vivir el presente a la luz de la eternidad. Vivir el presente a la luz de la eternidad. Recuerde, somos peregrinos y extranjeros. No estoy en mi casa, no estoy en mi hogar, ¿ok? Estoy de camino a mi hogar. ¿Entiende eso? Por eso es que la vida de fe es una batalla continua. Sin embargo, la seguridad de la vida eterna es una realidad que es establecida para aquellos que estamos en Cristo. ¿A qué me refiero? ¿Sabe? Jesús le dijo a sus ovejas, en Juan capítulo 10, verso 28, Jesús le dice a sus ovejas, y obviamente si usted es una oveja de Cristo, usted tiene estas palabras de parte del Señor. Juan 10, 28, Jesús dijo, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Fíjense lo que Él nos da. ¿Qué nos da? Vida eterna. Y sabe, a mí me da gracia porque vivimos en un mundo tan loco que hay personas que dicen que la vida eterna se puede perder. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Si algo es eterno, significa que no se puede perder. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si algo se pierde, no es eterno. Lo que se pierde es temporal. Pero no aparte de que se puede, si se pudiera perder, significaría en primer lugar que la ganamos por méritos nosotros. Y en segundo lugar, que depende de nosotros. Y en tercer lugar, que es temporal, no es eterno. Pero cuando Jesús habla de la vida eterna, está diciendo, fíjense lo que dice, y yo les doy vida eterna, y note lo que dice a continuación,
Y esa es la contradicción de la gente que no entiende teología y está enseñando sin saber, tristemente. Note lo que dice a continuación. Y jamás perecerán. ¿Entendió eso? Un cristiano genuino que dice, jamás perecerá. ¿Y quién? Nadie las arrebatará de mí. ¿Qué significa? Nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. Ni el diablo. Si usted lee Romanos 8 dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hay gente que dice, bueno, ¿y si tú saltas de la mano de Dios? ¿Usted ha visto el tamaño de la mano de Dios? ¿Usted sabe que el mundo está en las manos de Dios? O sea, es un absurdo. Y ese es el problema por el que hay tanta gente que no sabe y está enseñando y están condicionando la salvación. Yo quiero que usted entienda, la salvación es un regalo, un don. Dios lo da de manera inmerecida. Ninguno de nosotros lo merecía. ¿Bien? Y lo recibimos solamente por la fe en Cristo. Y es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo le dice a Timoteo y a todo hombre de Dios, y por extensión también a usted y a mí, que debemos aferrarnos a la vida eterna. ¿Qué significa? Amado, yo debo ver toda mi vida a la luz de la eternidad y a través de los ojos de Cristo. Yo debo pensar en el reino de Dios porque ese es mi reino, esa es mi ciudadanía, ese es el lugar donde yo tengo mi posición espiritual. Recuerde que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, dijo Jesús en Juan 17:3. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, una persona que conoce al Padre y al Hijo tiene vida eterna. Ahora, esa vida eterna se recibe como resultado del llamado soberano y eficaz de Dios. Timoteo había sido llamado a salvación por Dios. Y ahora Timoteo debía vivir y ministrar con una perspectiva celestial y eterna. O sea, el punto aquí, amado hermano, que Pablo está haciendo referente al hombre de Dios es que debe poner, dice Colosenses 3:2, nosotros, y eso también va para todos nosotros, debemos poner la mira o fijar nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Nuestras prioridades deben ser espirituales. Nuestros intereses deben ser espirituales. Un soldado, cuando es llamado a servir, tiene que dejarlo todo, incluso su familia tiene que irse al campo de batalla. Tiene que distanciarse de todos y de todo. Se distancia de todos los asuntos normales de la vida civil y obedece las órdenes de su comandante. Así también el hombre de Dios debe negarse a permitir que las cosas de este mundo lo distraigan y debe dedicarse a obedecer la palabra de Dios. Un atleta debe disciplinar su mente y su cuerpo para poder obtener resultados que desea. Debe disciplinar su mente y su cuerpo. Todo el arduo trabajo del atleta, todo su sacrificio, toda la disciplina, todo lo que él hace, ¿verdad? Dejar de comer ciertas cosas que le gustan, dejar de ir a fiestas, dejar de practicar muchas cosas, todo eso se hace con un propósito, obtener la victoria. Pero la Escritura nos dice que si no compite de acuerdo con las reglas, dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 4 al 5, es descalificado. ¿A qué se refiere eso? O sea, el mandato aquí, amado hermano, a todo hombre de Dios y todos nosotros, es obedecer la palabra de Dios en la búsqueda de la victoria espiritual. O sea, yo no voy a vencer esta batalla usando mis estrategias, mis propias armas, mi sabiduría humana, a menos que yo me revista de la armadura de Dios y a menos que yo me deje guiar por el Espíritu de Dios y a menos que yo obedezca la palabra de Dios, nunca voy a obtener victoria. ¿Bien? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida cristiana no crece? Bueno, si usted está luchando la vida cristiana en su propia fuerza, nunca va a crecer. Porque de eso se trata. Tenemos que revestirnos del poder de Dios, porque solamente con Dios podremos obtener victoria en esta
batalla. Así que hemos examinado lo que un hombre de Dios pelea, ¿verdad? Y vamos a ver finalmente lo que guarda. Y déjeme decirle, pensé terminar esto hoy, pero como digo, tiene tanta enseñanza que no. Me va a tomar otra semana más. Bien. Vamos a ver aquí que un hombre de Dios guarda los mandamientos. Esa es la enseñanza. ¿Ok? Y Pablo aquí da un mandato, en primer lugar, en el verso 13, la primera parte, da un modelo en los versos 13 y 14, y finalmente termina con un motivo en los versos 14 al 16. Y vamos a ver en primer lugar un mandato. Fíjense, Pablo comienza diciendo en el verso 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús. ¿Lo veis conmigo? Hello, no se me distraiga. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús. Fíjense, ahora Pablo está dando aquí un mandato a Timoteo. Ahora, yo quiero que usted entienda, este mandato también es para ti y para mí. No solamente para el hombre de Dios, también es para la mujer de Dios. Para los líderes, pero también para la iglesia. ¿Bien? Y el apóstol llama a 2 testigos. Recuerde que la ley de Dios decía que para cualquier acusación debía llamarse a ¿cuánto? 2 o 3 testigos, ¿cierto? Ahora, Pablo usa aquí 2 testigos. ¿Por qué? Porque él le va a hacer un encargo a Timoteo. Ahora, esto es algo solemne. ¿Entiende esto? Es algo solemne. Llama a 2 testigos, pero no son 2 testigos cualquiera, son 2 personas soberanas y supremas que van a ser responsables a Timoteo. ¿Entiende el punto? No sé si entiende lo que estoy diciendo. Y me gustaría que Pablo le dice a Timoteo, te voy a hacer un encargo. Y hay 2 personas soberanas ante las cuales tú vas a tener que dar cuenta de este encargo que te voy a hacer. Ahora, cambia aquí a Timoteo y pon tu nombre. Y la palabra dice, hoy a ti, Gabriel, hoy a ti te voy a hacer este encargo. Y hay 2 personas soberanas que te van a pedir cuenta por la manera en que tú obedeciste este mandato. Esa es la seriedad de lo que estamos viendo aquí. Bien. Dios el Padre y Dios el Hijo, ante cuyos ojos están abiertas todas las cosas, ante cuyos ojos vivimos usted y yo. Ellos ven todo lo que somos y todo lo que hacemos. Esa es la seriedad de este encargo, de este mandato. Y al hacerlo, déjeme decirle, el apóstol Pablo pretende animar a Timoteo a perseverar en defender la vida cristiana, a perseverar en esta batalla sin importar el costo de la batalla. ¿Entendió? Cuando el hombre de Dios, escuche lo que voy a decir, porque esto es algo que nosotros vamos en algún momento todo el mundo va a enfrentar esto. La Biblia nos dice que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le estoy diciendo, la vida cristiana es una batalla, no es un juego. Si usted no está siendo perseguido, posiblemente es porque mucha gente ni siquiera sepa que usted es cristiano. Y usted es un creyente de la secreta, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted entienda, en el reino de los cielos no hay nadie secreto. Bien, vamos a tener oposición. Y cuando el hombre de Dios enfrenta oposición, críticas, ataques o persecución, y si somos cristianos vamos a enfrentarla, ¿de dónde sacaremos fuerza para enfrentar todo eso? ¿De dónde vamos a sacar fuerza cuando empiece la oposición, las críticas, los ataques y la persecución? Bien. Amado, te voy a decir de dónde depende todo. Todo depende de la visión de Dios que tenemos tú y yo. Todo depende de nuestra visión de Dios, de lo que realmente creemos de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Nuestro comportamiento evidenciará cuáles son nuestras convicciones y lo que realmente creemos acerca de Dios. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a repetir. Nuestro comportamiento evidenciará cuáles son nuestras convicciones
y lo que realmente creemos acerca de Dios. En otras palabras, yo puedo decir con mis labios que soy cristiano, pero en última instancia lo que demuestra realmente que soy cristiano son mis hechos, mis obras, la manera en que yo obedezco la palabra de Dios. Jesús dijo que sus discípulos son aquellos que obedecen su palabra. Bien, por tanto, lo que yo hago evidencia lo que realmente yo creo. Como explica aquí el doctor John MacArthur, y voy a citar sus palabras, escucha bien esto, amado hermano, había y hay solo una fuente de fortaleza para quienes están en el ministerio: Dios. La confianza en Él y la comprensión de su carácter sientan las bases que aportan valor y fuerza para afrontar cualquier prueba. Ese conocimiento del Todopoderoso, más que cualquier otra cosa, también sirve para motivar al hombre de Dios a cumplir su llamado. Por tanto, la visión que usted y yo tenemos de Dios va a determinar la manera en que nosotros enfrentamos esta batalla. ¿Ok? Si usted y yo realmente creemos que Dios es soberano, porque eso es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? No hay nadie que esté por encima de Él. Ni Satanás, ni las autoridades humanas. No hay nadie que esté por encima de Él. Si nosotros como creyentes realmente creemos que Dios es soberano y que Él providencialmente está dirigiendo y obrando en todos los acontecimientos según el consejo de su propia voluntad y haciendo, escuche bien lo que estoy diciendo, amado hermano, que todas las cosas cooperen para el bien de sus hijos, como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que dice que todas las cosas cooperan para bien de los que amamos a Dios. Y cuando dice todas las cosas, incluye las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, cosas que no son buenas también. ¿Entendió eso? ¿Ok? Dios está haciendo todo eso para nuestro bien y para su propia gloria. ¿Se dio cuenta de lo que estoy diciendo? Y yo sé que lo que estoy diciendo es teología profunda, pero a menos que usted entienda esta verdad, es muy difícil vivir la vida cristiana si uno no tiene una convicción clara en cuanto a esto. ¿Ok? Porque, déjeme decirle, la Escritura nunca dice que por ser cristiano estaríamos exentos de problemas. Jesús nunca dijo, vengan a mí y no van a tener más problemas. No, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Tienes que estar dispuesto a renunciar a ti mismo, a tus prioridades, a ti mismo. Tome la cruz. ¿Y la cruz qué significa? Muerte. Tienes que estar dispuesto a morir. Tome la cruz y sígueme. Jesús dijo, en el mundo tendríamos aflicción. ¿Entendió eso? Ahora, cuando yo enfrento las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, las persecuciones, las críticas, los ataques, lo único que me fortalece es saber que Dios está de mi parte. Como dijo Martín Lutero cuando estaba siendo atacado por la Iglesia Católica, Dios y yo somos mayoría. El mundo puede estar en mi contra, pero si Dios está conmigo, nadie me puede hacer frente. Ese es el punto que quiero que usted entienda. Cuando usted tenga una comprensión teológica de quién es Dios y quién es usted, y cuando usted entienda realmente la conexión que hay entre Dios y usted, que Dios es nuestro Padre Celestial, y la manera en que Él vela por nosotros, entonces usted podrá enfrentar cualquier cosa que venga con la confianza de que Dios es soberano en su vida y que aún las pruebas que Él permite tienen un propósito que es bueno para usted. Si realmente entendemos la naturaleza, fíjense lo que estoy diciendo, si realmente entendiéramos la naturaleza del Dios a que servimos y confiamos genuinamente
en que Él, el soberano, es nuestro Dios, podemos descansar en Él y seremos capaces de enfrentar toda la oposición, todas las críticas, todos los ataques y todas las persecuciones con valor, como lo han hecho los cristianos en el pasado. Pablo alienta a Timoteo aquí y a todos nosotros, amados hermanos, dándonos unas descripciones, escuche bien, dándonos unas descripciones de la naturaleza de Dios más extraordinaria que vemos en toda la Escritura. ¿Ok? Una descripción de la naturaleza de Dios increíble. Y estoy terminando, amados hermanos. Fíjense, Pablo comienza diciendo y describe al Padre como aquel que da vida a todas las cosas. ¿Lo veis conmigo? ¿Sí o no? Verso 13. Pablo describe a Dios como aquel que da vida a todas las cosas. O podría decirse también el que conserva la vida de todas las cosas. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que Dios es el creador y que Dios es el sustentador de la vida. Déjame decirte, déjame darte un secreto. Te voy a dar un secreto, ¿ok? Dice la Escritura en el libro de Job que Dios puso el término y el límite de nuestros días. ¿Ok? O sea, Dios sabe el día que tú naciste, la hora que tú naciste, y Dios sabe el día que te vas a morir. Ahora, déjame decirte lo otro. Nuestra vida, ¿ok? El hecho de que estemos vivos no lo determinamos nosotros en última instancia. Yo quiero que usted entienda el hecho de que nosotros respiramos el oxígeno de Dios. Si Dios nos cierra la llave de oxígeno, se acabó la respiración y se acabó la vida. Tomamos el agua de Dios. Si Dios nos quita el agua, nos morimos. ¿Se da cuenta? O sea, nuestra vida depende de Dios. Él no solamente nos crió, yo quiero que usted entienda que Él nos sostiene. Como dice el libro de Hebreos, Cristo nos sostiene con la palabra de su poder. ¿Ok? Así que si usted está vivo, amado hermano, hoy, o amada hermana, usted está vivo porque Dios quiere que usted esté vivo. ¿Ok? Entienda eso, en primer lugar. No está vivo por usted mismo, ni por su fuerza. Ahora, yo quiero decirle, usted puede cuidar de su vida y usted puede hacer ejercicio, hacer dieta, hacer todas esas cosas, y eso le va a dar calidad de vida. Pero por mucho que usted se cuide, usted no va a vivir un día más de lo que Dios tiene planificado. Usted no se va a morir ni un día antes ni un día después de lo que le toca. ¿Entendió el punto? Usted puede cuidarse. Y digo esto porque mucha gente cuando vino la pandemia se paniqueó. Y no sé si eso es un término en español que está correcto, de hecho está mal, ¿verdad? En otras palabras, sintió pánico. ¿Bien? Terror, pánico. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Dios tiene el día señalado para todos nosotros. Y no va a ser ni el día antes ni el día después. No importa cuántas pandemias, no importa lo que suceda alrededor, el día que Dios tiene designado para usted, ese día va a llegar. ¿Bien? Y el punto que estoy tratando de hacerle es que al final yo tengo que entender que mi vida está en las manos de Dios y que Él es el que me la da, el que me la proporciona y el que la sostiene. No yo, ¿verdad? No soy yo, ¿ok? Y esto es importante. Dios es el creador y el sustentador de la vida que existe y Él puede proteger a los suyos de todo peligro. Por ejemplo, le voy a citar dos textos bíblicos y esto es rápido. Amado, yo tengo una retajila de textos bíblicos. Esa es otra palabra que no sé si usted la conoce. Tengo una cantidad tremenda de textos bíblicos, ¿verdad? Que podría darle. Muchas veces nada más cito uno o dos por cuestión tiempo, ¿verdad? Pero si usted lee conmigo, por ejemplo, Salmo 56:4 dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué pues puede hacerme el hombre? ¿Lo veis conmigo? O sea, el salmista estaba claro que su confianza en Dios era tal que nada debía temer en cuanto a lo que el hombre pueda hacer. Bien, Salmo 118:6 dice, el Señor está, ¿a qué? A mi favor. Y si usted es cristiano, usted puede decir, el Señor está a mi favor. ¿Entendió eso? El Señor está a mi favor. Note lo que dice a continuación. ¿Qué dice? No temeré. Como cristiano yo no debo temer ni a la muerte, ni a ninguna cosa. Bien, ¿qué puede hacerme el hombre? O sea, esto implica el hecho de que Dios crea y sustenta, pero implica además que Dios tiene el poder para dar vida espiritual, porque es Dios quien nos da vida espiritual y nos salva, y que aún, escuche bien, Dios puede
resucitar a los muertos. ¿Entendió eso? Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Ok? Por eso Jesús nos dio una advertencia a nosotros como cristianos en Mateo 10:28. Escucha la advertencia de Jesús. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer o destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? Dios. ¿A quién tememos nosotros? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a los hombres? ¿Ok? Debemos temer a Dios. Porque lo peor que puede hacernos un hombre, amado hermano, es quitarnos la vida. Pero aún si un hombre nos quita la vida, para nosotros como cristianos tenemos que tener la misma convicción que tenía Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿Entendió eso? Jesús nos hizo otra advertencia. A veces tenemos miedo a predicar el evangelio porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Y tenemos miedo de lo que nos puedan hacer. Jesús dijo en Lucas 9:24, porque el que quiera salvar su vida o su alma, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. En otras palabras, a quien debemos temer es a Dios. En quien debemos confiar es en Dios. Debemos ponernos en sus preciosas manos, ¿ok? Y debemos vivir de una manera que realmente glorifique, honre al hombre de Dios, al poder de Dios, ¿verdad? Como hombres de Dios, como hombres y mujeres de Dios, debemos vivir la vida cristiana y servir a Dios sin ningún temor. Voy a dejarlo hasta ahí, amado hermano. No, tenía otro punto más, pero lo voy a dejar para la semana que viene porque es demasiado rico y hay muchas cosas que aprender. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Tú eres nuestro Dios y no hay nadie como tú. Señor, este mundo está en tus manos. Todo lo que existe es tuyo. Tú lo sostienes, tú le das vida. Señor, tú controlas todo, incluso a Satanás y a sus demonios. Nada ni nadie puede estar por encima de tu poder. Ayúdanos a entender esas verdades. Pero ayúdanos sobre todas las cosas a creerlas y a confiar en ellas, Señor. Porque muchas veces las conocemos en nuestra mente, pero no la estamos practicando en nuestro diario vivir. Padre, damos gracias por tu palabra, porque ella es clara y nos enseña que, Señor, debemos confiar en ti, porque tú eres un Padre que nos ama y que nos llamó a salvación en Cristo. Y también sabemos que nuestras vidas están en tus manos y que nada ni nadie nos podrá hacer nada hasta el día o la hora en que tú hayas determinado. Y que en última instancia cualquier cosa que nos suceda siempre redundará para nuestro bien. Y que tenemos la promesa de que partiendo de este mundo veremos tu rostro y estaremos por la eternidad contigo y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Señor, ayúdanos a tener una cosmovisión cristiana. Ayúdanos a renovar nuestra mente en tu palabra. Ayúdanos a entender que vivimos cada día en una batalla espiritual y que somos responsables ante ti por obedecer tu palabra y por hacer aquellas cosas que te dan gloria. Ayúdanos a compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio. Ayúdanos a ser testigos fieles de Cristo ante un mundo que está perdido en el error, la mentira. Señor, ayúdanos a ser, como dice tu palabra, como iglesia, defensores, columnas y baluartes de la verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.